En este video resolveremos el sistema dado de ecuaciones lineales usando una matriz aumentada escribiendo la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida usando la calculadora gráfica TI-84. Sin embargo, antes de formar la matriz aumentada, es importante recordar que las ecuaciones lineales deben estar en forma estándar donde tenemos los términos x e y a la izquierda y la constante a la derecha. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo la segunda ecuación no está en forma estándar. Para que la ecuación esté en forma estándar, debes restar 20 a ambos lados de la ecuación. Si restamos 20 en ambos lados, tenemos la ecuación negativa 6x más 2 y es igual a negativo 20. Esta es la forma de la ecuación que usamos para formar la matriz aumentada. Mirando la primera ecuación. Debido a que el coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es negativo, y el término constante a la derecha es 10, la primera fila de la matriz aumentada es 3, negativa, 10. Ahora mirando la segunda ecuación. El coeficiente de x es negativo 6, el coeficiente de y es 2, y la constante es negativa 20, lo que nos da una segunda fila de negativo 6, 2, negativo 20. El siguiente paso es ingresar la matriz aumentada en la TI-84. Entonces presionamos segundo, x a la potencia del negativo para el menú de matriz, flecha derecha 2 veces para editar. Ingresemos la matriz en la matriz A, entonces presionamos Enter, ingresamos las dimensiones. Entonces presionamos 2, Enter, sí, Enter para la matriz de 2 por 3, y ahora ingresamos los elementos y presionamos Enter después de cada entrada. Entonces presionamos 3, Enter, negativo, Enter, etc. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Regrese al menú de la matriz presionando segundo, x a la potencia del negativo, flecha derecha una vez a las matemáticas, 5 veces hacia arriba para ref para la forma escalonada de fila reducida, presione Enter, y ahora necesitamos seleccionar la matriz A volviendo al menú de la matriz. Segundo, x a la potencia de la negativa. La matriz A ya está seleccionada, presionamos Enter, paréntesis derecho y Enter. Observe cómo tenemos decimales repetidos. Para convertir los decimales repetidos en fracciones, presionamos matemáticas, Enter, Enter. La fila 1 es 1, negativa 1 3, 10 3. La fila 2 es 0, 0, 0. Grabemos esto y luego interpretemos los resultados. Recuerde que los coeficientes de x están en la columna 1, los coeficientes de y están en la columna 2, y las constantes están en la columna 3, pero observe cómo en este caso tenemos una fila de ceros aquí. La ecuación equivalente es 0 es igual a 0. Observe cómo no hay variables, pero esta ecuación es verdadera. Siempre es cierto lo que indica que tenemos un número infinito de soluciones, y el sistema es consistente y dependiente. Cuando esto ocurre, a veces solo indicamos que tenemos soluciones infinitas. Otras veces se nos dice que introduzcamos una nueva variable y expresemos las soluciones usando el nuevo parámetro. Antes de hacer esto, observe cómo la ecuación equivalente a la fila 1 es una x o x menos 1 3y. Es igual a 10 3. Entonces observe cómo si resolviéramos esto para x, agregaríamos 1 3 y a ambos lados, y x es igual a 10 3 más 1 3y. Entonces, desde aquí, si presentamos un nuevo parámetro, digamos que donde t es cualquier número real, podríamos dejar que y sea igual a t. Y si es igual a t, observe cómo x es igual a 10 3 más 1 3t. Esta es otra forma de expresar que tenemos un número infinito de soluciones usando el parámetro t. Entonces, de nuevo, solo depende del libro de texto o de sus instrucciones. Tenemos un número infinito de soluciones. Lo que significa que el sistema es consistente y dependiente, y también podemos decir que si t es todos números reales, podemos expresar el número infinito de soluciones ya que x es igual a 10 3 más 1 3t y es igual a t. Lo que significa, recuerde, si tuviéramos que graficar las dos líneas coinciden, o las dos líneas están una encima de la otra. Espero que hayas encontrado esto útil.